Aleluya, gloria al Señor por un día más que nos permite estar con vida. Hoy es martes, martes de conversando de la palabra del Señor. Hoy es un día extraordinario, un día hermoso que el Señor nos ha regalado. Cielos abiertos, cielos hermosos, un clima totalmente agradable, estrenando misericordias cada mañana, que eso es lo importante que Dios nos concede, y sobre todo acá junto con mi esposa en esta agradable compañía para poder hoy hacer un programa más. Así que te damos la cordial bienvenida, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, aleluya. Estoy tan contenta y agradecida con el Señor por una misericordia más que nos regala, ¿verdad? Y sabes algo, que para mí los martes son tan edificantes porque cada día aprendo más y el Señor cada día nos enseña más, ¿verdad? Entonces espero con ansias que llegue este día para poder aprender también del Señor y que eso que aprendemos acá, que el Señor nos muestra, pues también poderlo compartir ahí con ustedes. Sí, aunque sean pocos minutos, pero la idea es trasladar, como tú dices, esperamos con ansias este momento porque la idea es trasladar una palabra que dé vida a tu ser, en medio de la semana, en medio de las cosas que hacer en el hogar, en medio de las cosas que hacer en el trabajo. Pues ahí el Señor va hablándote, va supliéndote y va atendiendo todas las necesidades que tú puedas tener. Así que hoy vamos a empezar con este tema que Dios ha puesto en mi corazón, y yo quiero pedirte algo muy especial hoy, a mi amada esposa, que si puedes dirigirnos en una pequeña oración, ¿verdad? Para que podamos recibir esa unción que viene de parte de Dios y poder trasladar un tema muy lindo que hoy ha preparado el Señor para todos nosotros, para que seamos ministrados. Así que te invitamos a quedarte en sintonía y que lo compartas, ¿verdad? Que llames a tu amigo, a tu familiar y diles: hey, ya empezó nuestro programa conversando de la palabra del Señor. Aleluya. Así que oremos. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, papito lindo, por este día tan maravilloso que tú nos regalas. Gracias por permitirnos un martes más, Señor, de estar aquí compartiendo de tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora que abras nuestro entendimiento, Señor, para que esa bendición que tú traes a través de esta palabra, Señor, nosotros podamos recibirla, atesorarla, Padre Santo. Por favor, te lo rogamos. Toma tú el control, Señor, y desde ya también te pedimos que tú bendigas a los hermanos, amigos que nos escuchan a través de estas plataformas, que sea de edificación para sus vidas como también para nosotros. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Y entonces hoy queremos hablar de un tema que le hemos puesto de título: el miedo. El miedo es algo terrible que el enemigo pues utiliza para poder frenar al Hijo de Dios, de poder alcanzar aquellas cosas por las cuales él ha sido alcanzado o ella ha sido alcanzado. El miedo es algo muy terrible, y hoy queremos juntamente contigo poder hablar un poquitito acerca del miedo. Lo vamos a ver desde dos puntos de vista hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción del miedo en el tema referente a lo clínico, a lo que dicen los expertos, tomando en consideración que nosotros no somos expertos del tema, pero pudimos poder obtener un poquito de información para que después lo vayamos a comparar qué dicen las escrituras acerca del miedo, y ahí podamos obtener una solución y una administración a nuestra alma. Aleluya. Entonces vamos a empezar en estos momentos y vamos a poner un concepto de qué es el miedo. Tal vez si tú me ayudas, por favor, a leer ahí. Ok, claro que sí. Dice: el miedo es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso del pasado. Amén. La máxima expresión del miedo es el terror. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Solo acá lo que tú leías, el miedo es una emoción totalmente desagradable. Pero note algo, de un peligro, ya sea real o imaginario, o supuesto, ¿verdad? De una situación que pueda estar aconteciendo el día de hoy,
o un miedo al futuro, pero peor aún, un miedo del pasado que vengamos arrastrando, un trauma psicológico, un trauma pues que nos puede afectar desde la niñez. Tal vez vimos pelear a nuestros padres, tal vez fuimos partícipes de un accidente, o tal vez nos ministraron mucho miedo de pequeños, ¿verdad? Y entonces ese miedo está arraigado y es una emoción, y es una emoción que está constantemente con nosotros, ligada a nuestra alma. Y la máxima expresión del miedo es el terror. Aquello que no puedo entrar a una habitación si está la luz apagada, no puedo dormir si está la luz apagada, no puedo estar si no hay alguien conmigo en casa, tengo miedo a salir, tengo miedo a cualquier situación, y eso provoca una ansiedad. Y entonces nosotros hoy nos vamos a investigar un poquitito qué dicen los expertos al respecto al miedo. No sé si tú quieres agregar algo ahorita. No, sí, qué terrible es, porque puede ser que, como tú bien decías, que desde la niñez uno pueda venir arrastrando ese tipo de Sí. situaciones. Puede ser también por una violación, Sí, ¿verdad? O terrible, un que abuso. quedaste huérfano desde pequeñito Totalmente y no de tuviste acuerdo. a tus padres. Entonces, todo eso viene afectándole a uno Sí. en la vida, pues. Y más los que de uno de grande pudo haber también recibido algunos traumas o Sí, emociones. porque el miedo que vienes arrastrando es el que se te va a activar y te va a impedir a que puedas alcanzar las bendiciones. Ahora, yo quisiera que tú nos leyeras lo siguiente: ¿qué es el miedo y qué lo origina, verdad? Entonces, ayúdame a leer, por favor. Dice que es una respuesta emocional que se activa ante diversas amenazas y suele estar acompañada de cambios fisiológicos como respiración acelerada, ¿Verdad? Ujú. pupilas Bueno, a ver, dilatadas, así. aumento en el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, que preparan a la persona para huir o luchar. O sea que el miedo va a provocar dos cosas: que tú salgas corriendo o que tú luches. Ahora, cuando habla aquí de salir huyendo, ¿sabes a quién me recordó? A aquella mujer que cuidaba a Mefiboset, que ella se enteró que Saúl y Jonatán habían muerto y le dio pánico, le dio miedo. Y entonces su cuerpo, yo me imagino que se le aumentó el ritmo cardíaco, las pupilas se le dilataron, la respiración se le aceleró, y entonces ella agarró a Mefiboset y, por salir huyendo con miedo, le pegó un terrible golpe a Mefiboset que lo dejó lisiado para toda su vida. Qué terrible todo eso. Entonces el miedo, cuando te prepara para huir, lo que hace es que las personas, cuando huyen, lastiman. Entonces así hay muchos cristianos hoy en día que andan huyendo de la verdad, andan huyendo de la realidad, y si nosotros no la enfrentamos en el poder del Espíritu Santo, no vamos a poder derrotar aquellas cosas que se han levantado y que nos impiden conquistar nuestra promesa. Y recuérdense que este es el año de la recompensa, y Dios quiere que luchemos, pero no con miedo, sino que luchemos con nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, estaba Goliat y todos los guerreros de Israel le tenían miedo, querían luchar pero con miedo, el miedo no los dejaba luchar. Pero vino David lleno de la unción del Espíritu y no vio al gigante, no, que vio a un incircunciso, perdón, y con una sola piedra lo mató. Sí. Tremendo eso, ¿verdad? Y así que no tenemos que tener miedo, porque sabemos que el más grande está con nosotros y Él nos va a ayudar a que nosotros podamos ser libres de ese miedo Sí, que gloria el al enemigo Señor. nos quiera poner en nuestro corazón o en nuestro caminar también. Sí, qué tremendo es eso. Ahora miremos acá, ahora sigamos avanzando un poquito en esta documentación que nosotros pudimos hacer, si usted lo quiere de una manera empírica, ¿verdad? O de principiantes, pero la idea no es hablarle específicamente de eso, sino que la idea es darle a conocer qué dicen los que saben al respecto del miedo, para que lo podamos comprobar con la Escritura. Así que te dejo aquí para que sigamos leyendo. Dice que si en caso de que sea excesivo, el miedo nos paraliza, Tremendo. nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sí, imagínate, el miedo te paraliza, te bloquea totalmente. No puedes avanzar. Yo vi un video donde estaba una señora bajándose de su automóvil y bajó a su niño, lo puso en el carruaje, y estaba un poquito inclinada el parqueo, y el carruaje empezó a caminar,
y iba rumbo a la carretera donde estaban pasando muchos carros, y la señora se asustó tanto que se cayó y ella quería pararse para detener el carruaje, pero no podía, porque el miedo la paralizó, la bloqueó emocionalmente. Y entonces, gracias a Dios, habían personas ahí que corrieron y detuvieron el carruaje. Entonces, el miedo te paraliza a poder avanzar, el miedo te paraliza a poderte defender, pero nota algo, el miedo te paraliza en tus emociones, hace que puedas caer en la depresión, en la esquizofrenia, en ya no querer saber nada, porque hay algo que te impide, como dice la escritura, que el perezoso dice, no salgo a trabajar porque hay un león en la plaza y me va a comer, y mentira, era un miedo emocional que él tenía que le impedía alcanzar la bendición y sobre todo disfrutar, ¿verdad? Sí, no, y incluso uno se puede imaginar también cosas que tal vez ni están sucediendo. Entonces, qué terrible, porque a veces a mí me ha pasado que en situaciones sucede algo. Sí. Y como que te quedas frisado, te bloqueas y no sabes qué hacer, si actuar o no actuar, ¿verdad? Entonces, qué terrible eso, lo del miedo, y es tan importante que nosotros podamos vencer eso. ¿Y cómo lo vamos a vencer? A la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Sigamos avanzando aquí en esto porque necesitamos pasar un poquito más de información para después entrar ya con la escritura. Sigamos leyendo, por favor. Ok, veamos aquí, dice que el miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Entre ellos, cabe destacar, trastornos obsesivos compulsivos. TOC, ¿verdad? En sus iniciales, TOC. Ajá. Trastornos de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático. Ajá. Y también fobias. Fobias, hay un montón de fobias, ¿verdad? Terrible. Fíjate que entre las cosas que yo quiero destacar ahí de las fobias, es que las fobias, dice acá, entre las características que se tienen para comprobar si alguien tiene fobia o no, está lo siguiente: la sensación de miedo es desproporcionado en comparación con el peligro real de la misma. Por ejemplo, el que le tiene miedo a las cucarachas. Es un miedo desproporcionado, empiezan a gritar, ¡ah, la cucaracha me va a comer! Y la cucaracha lo que anda haciendo es huyendo para que tú no la aplastes, pero eso es una fobia, es un miedo desproporcionado. Pero lo otro que me preocupa es el siguiente, que dice que no podemos controlarlo. O sea, demos cuenta que el miedo provoca esto, provoca una fobia, y entonces no se puede controlar. Entonces uno no lo puede entender, a la otra persona no la puede entender. Porque ¿cómo comprendo yo que alguien que mide 1,80 m y pesa 90 kilos le tenga miedo a una cucaracha? Yo no lo puedo entender, pero él no puede controlar esa fobia. Entonces lo que hay que ministrar ahí es echarle fuera ese temor, ¿verdad? De una vez, porque si no, hermano amado, nos paraliza el miedo, nos va a paralizar una cucaracha, nos va a paralizar un ratón. Y entonces eso no lo podemos permitir en nuestra vida. Ahora, algo que yo quiero señalar también acá, por ejemplo, es este tema del TOC, de trastornos obsesivos compulsivos. Y entonces yo acá estaba viendo que estos trastornos obsesivos compulsivos son cosas rituales, ¿verdad? Son ritos que las personas tienen muchos significados. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo es aquel que le gusta milimétricamente dejar todo en orden. Por ejemplo, yo coloco este vaso a 5 centímetros de la computadora. Y si yo no lo tengo a 5 centímetros de la computadora, yo me siento incómodo. Y hasta que no lo pongo exactamente en el punto, no estoy tranquilo. Eso es un trastorno. O otra cosa, es peor aún, el trastorno de que tú estás inseguro si cerraste o no cerraste la puerta. Y lo peor, que la acabas de cerrar, acabas de echar llave, y entonces tú estás acostado en tu cama y decís, ¿será que cerré la puerta o no la cerré? Y entonces no te puedes dormir hasta que no te levantes a volver a verificar que sí la cerraste. O tú decís, ¿será que apagué la luz? Y ya miras que está todo oscuro, pero te tienes que levantar. Esos son traumas obsesivos compulsivos causados por un miedo. El miedo llegó y abrió la puerta. Y por ejemplo, hay personas que hacen ritos hasta para cambiarse de ropa. Por ejemplo, hay gente que no puede girar a su derecha porque dice, tengo que girar a la izquierda, porque si giro a la derecha es de mala suerte. O hay gente que va caminando y mira líneas en el piso
¿verdad? Y entonces no las puede pisar, porque dice que es de mala suerte pisarlas, ¿verdad? O que se le cruza un gato negro. O que se le cruza un gato O negro. pasar bajo una O pasar escalera. bajo una escalera. Esos son traumas obsesivos compulsivos que nosotros debemos de entender que vienen por el miedo y que nosotros debemos de irlos despojándonos de ellos, ¿verdad? Amén. Ok, vamos avanzando porque no es de esto en sí lo que queremos hablar. Entonces aquí miremos algunos tipos de miedo. Recuerde que estamos documentando el tema para después poder desarrollar a la luz de la escritura. Tipos de miedo. Entonces, leamos ahí por favor. Pues está el miedo real. Ok, este miedo real es cuando el peligro sí existe. Cuando ¿verdad? estás en alguna situación Sí. donde te provoca miedo. Sí, cuando el peligro sí existe. Ajá. Miedo irreal o irracional. Ah, bueno. Es el que se imagina uno, se lo inventa. Eso ya son pensamientos, ya es una imaginación, ¿verdad? Ya es algo distorsionado o un miedo catastrófico de que tú digas, hoy no voy a salir porque me voy a accidentar y el carro va a dar 10 vueltas y la cabeza me va a volar por allá y la pierna por allá. Dramático. Eso es un miedo irreal, miedo irracional, ¿verdad? Sigamos avanzando. El miedo normal. Este miedo normal, este sí es pues por eso se llama normal, porque ese miedo hasta nos provoca salvación a nosotros, porque si tú miras una serpiente que está a 5 pasos tuyo, pues tú das otros 5 para atrás y te vas. Claro, sí. ¿Para qué la vas a Evita uno el enfrentar? peligro, ¿verdad? Ese miedo sí es el que te salva, pues, ¿verdad? Ahora miremos lo otro, miedo patológico, ¿verdad? Bueno, este se activa aunque no haya peligro, porque ya es algo que ya es una enfermedad, pues, ¿verdad? El miedo físico. Terrible, a sufrir dolor, ¿verdad? A sufrir algún dolor real o algún dolor O que se imaginario. lo provoquen también. Sí. La gente que digamos que se corta o que se lastima. Sí, o que tú imagines que te quieren pegar, ¿verdad? O que tú imagines que vas a platicar con alguien y que ese alguien te va a lastimar o te va a pegar, ¿verdad? Miremos acá, sigamos avanzando. El miedo social. Ah, tremendo. ¿Sabes qué es ese miedo social? Miedo a ser ridiculizado, miedo a ser juzgado, que la sociedad vea y te diga, ay, qué feo viste, ¿verdad? Ay, qué feo se expresa. Y la gente por eso se pone antisocial, ¿verdad? Y ni siquiera tal vez ni lo han visto y ya se está imaginando él que lo están menospreciando. Sí, sí. Como dicen, no me gusta engentarme porque Sí. me da miedo. Miedo a la incertidumbre también, lo que puede pasar en un futuro. ¿Va? Sí, terrible. O ¿va? lo que puede estar pasando en el presente también. Sí, y eso es algo que no está para nada bien. Solo déjame, voy a checar algo acá. Vamos a ver algo acá. Incertidumbre. ¿Qué otro sigue? Está el miedo al compromiso. Imagínate, miedo al compromiso, ¿verdad? Y muchas personas no quieren Por comprometerse. eso no se quieren casar, ¿verdad? Ajá. Porque ven No que la quieren otra la responsabilidad. Sí, o no quieren tener compromisos en la iglesia, no quieren servir en la congregación, porque dice este miedo al compromiso que es experimentar. La persona experimenta ver que su vida es entregada a otra persona. Entonces por eso no les gusta servir en la congregación, porque creen que están entregando su vida al pastor o a la pastora y que estos los van a dominar, ¿verdad? o controlar Exactamente. su tiempo, Sí, su vida. Sí, tremendo eso, ¿verdad? Miedo al compromiso. Es terrible. Complejo de Jonás. Imagínate eso, complejo de Jonás, ¿verdad? Ahora, este complejo de Jonás es algo bien tremendo, porque es miedo a alcanzar el éxito, ¿verdad? Por eso Jonás no quería ir a Nínive, ¿verdad? Tremendo eso, complejo de Jonás. El Otro, miedo a ser descubierto. es alguien que es mentiroso y que tiene miedo a ser descubierto. Entonces vemos que este miedo tiene la raíz en la mentira, pues, ¿verdad? Está miente y tiene miedo a ser Porque no quiere ser descubierto. Exactamente. Pero al mentir él mismo se descubre. Sí, Ya. terrible es. Porque no hay nada oculto en esta tierra, todo sale a luz. Todo sale a luz definitivamente. Ahora, El miedo al fracaso. Y eso sí está latente en Sí. estos tiempos, porque pues todo el mundo tiene miedo a fracasar. sí, todo el Ya. mundo dice, mejor no lo hago porque me va a ir mal, ¿verdad? Exactamente. Y entonces desde ya estás fracasado. Miedo a la soledad. De quedarse solo, ¿verdad? Si me voy o no me voy a casar, uno, o si alguien se va de mi casa, por ejemplo, yo estoy con mi familia y no me puedo quedar solo, que me van a dejar con un tío, con una tía o con un amigo, porque tengo miedo a la soledad, miedo al divorcio, ¿verdad? Miedo al divorcio. Ujú. De que Terrible. Quedarse solo, pues. puedan, Ya. aunque estén sufriendo, aunque el cónyuge las esté tratando de lo peor, pero tienen miedo de divorciarse.
Sí, o que ¿verdad? el esposo también, ¿verdad? Sí, tienen miedo de divorciarse, ¿verdad? Miedo a la muerte. Yo creo que ese lo tenemos todo, ¿verdad? Pero Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, ¿verdad? Así es. Y están por último todas Las las clases fobias. de fobias, ¿verdad? Bueno, todo esto nosotros nos dimos a la tarea acá con Y hay mucho más, con mi ¿verdad? esposa. Hay muchas más cosas, pero nosotros, lejos de querer que tú te des cuenta de los miedos, cómo es lo que dicen los científicos, queremos que también verlo a la luz de la escritura, pero quisimos poner como una base científica, por así decirlo, para poder comprender aún más con claridad lo que dicen las escrituras y que nosotros podamos entender algo. Y lo que tenemos que entender es el origen del miedo. ¿Dónde se originó el miedo según las escrituras? Y entonces hoy sí, empecemos a ver este tema del miedo a la luz de la palabra ya directamente. ¿Dónde se originó el miedo? Miremos, pues, ayúdame a leer, por favor. Génesis 3:9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mira qué terrible eso, porque aquí vemos que el miedo se originó en el huerto, ¿verdad? Y notemos algo muy importante, entró a causa de la desobediencia, a causa del pecado, porque vemos de aquí que ellos fueron a comer del árbol que el Señor les dijo que no comieran, y fueron engañados por la astucia de la serpiente, que es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces ahí empezó el miedo. Entonces el miedo llevó al ser humano a ocultarse de la misma presencia de Dios, ¿verdad? Y a darse cuenta que estaba desnudo. Y aquí vemos algo muy tremendo, que el miedo, con toda la información anterior que pudimos haber notado, te lleva a algo, a que tú te puedas esconder de la presencia de Dios. Y entonces nosotros debemos de atender el miedo, porque dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, ¿verdad? Pero el que lo confiesa y se aparta, dos cosas, alcanzará misericordia, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos entender que el origen del miedo se dio ahí, en Adán y Eva, en el huerto del Edén. Sí, pues, o sea que por la desobediencia es que puede venir también el miedo, ¿va? Sí. Y es que no nos podemos ocultar del Señor. No, ¿y de dónde ¿Ya? te vas a ocultar del Señor? Exactamente, Él No se sabe puede. todo y tarde o ¿Ah? temprano todo sale a luz también. Sí, por eso es que nosotros debemos de ser obedientes. Es decir, el que es obediente no tiene nada de qué ocultarse, pero el que desobedece peca. Y entonces ahí sí tiene de qué avergonzarse, de qué ocultar, ¿verdad? Entonces aquí continuemos ahorita en este interesante tema. Miremos ahorita algo muy importante. ¿Quiénes fueron en la escritura afectados por el miedo? Y vamos a aprender de ese dolor ajeno, para que nosotros podamos visualizarlo y a la larga poder saber contra qué estamos batallando también nosotros, y poder nosotros reprenderlo en el nombre de Jesús. Así que empecemos. Miremos el primero, Génesis 18:13. Y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Qué tremendo es eso, porque vemos aquí que Sara, leamos el contexto, que usted ya sabe. Abraham tenía, hermanos amados, casi 90 años. Bueno, él tuvo a Isaac a los 100 años. Ahí tenía Abraham 99 años. Y Dios le dijo, el próximo año tendrás un hijo. Y Sara tenía 90. Entonces Sara se empezó a reír y dijo, concebiré yo siendo tan vieja. Y entonces vino Dios y vio, porque ¿cómo te vas a ocultar de Dios? Y le dijo Dios a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y mire lo tremendo, que Sara niega que se ha reído,
Pero ahora yo tengo una pregunta, ¿delante de quién se negó Sara que había reído? Del Señor, de Dios. Imagínate el miedo hasta dónde te lleva, porque el miedo es tan profundo, el dolor que causa, tan profundo el impacto que tiene, que haces que debates contra el mismo Dios. Niegas las cosas delante de Dios. Es Dios el que estaba diciéndole a Sara, Sara, te reíste. Y ella por miedo le estaba diciendo a Dios, yo no me reí, Dios, tú te equivocaste. Pero por favor, por favor. Terrible. ¿Cómo ella pudo decir eso de enfrente del Señor, pues? Sí, eso es terrible. Ya. Eso no es, hermano, no es nada congruente, pues. Y Dios, muchas veces nosotros negamos en decir, no, yo no lo hice, yo no lo hice, no lo hice. Pero en verdad sí lo hicimos, pues ya. sí. ¿Y cómo vamos a engañar al Señor? Por eso es que el que encubre su pecado no prosperará. El miedo hace que mucho pueblo de Dios niegue lo que está haciendo, niegue su propia condición, y entonces por ende no puede recibir la bendición. Solo porque Dios fue tan misericordioso, esta mujer quedó embarazada porque Dios cumple sus promesas. Pero hermano, pongámonos a pensar algo, si tenemos miedo, no le creemos a la promesa de Dios, porque recordemos lo que leímos anteriormente, el miedo nos paraliza, nos inutiliza, y nosotros debemos de reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Y muchas veces no vienen las bendiciones, porque Sí. uno no, el mismo miedo hace que uno no crea. Sí. No vienen las bendiciones Ya. porque no las crees. Porque porque Sara dijo, yo ya siendo vieja, ahora Dios te ha prometido cosas a ti, y tú dices, pero si yo no puedo ni hablar en público, yo no sé la Biblia, yo cómo voy a ir a evangelizar si yo no puedo hablar, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a agarrar un micrófono. Bueno, solito tú te estás reconociendo que tienes miedo, y entonces lo que hay que hacer es echar fuera el miedo, porque el miedo viene a consecuencia de un pecado, y el miedo no le agrada a Dios. Y entonces ahí el miedo te está impidiendo desarrollar las cosas tan hermosas que Dios quiere hacer contigo. Entonces debemos de atender eso. Qué terrible, ¿verdad? Que Dios nos ayude para poder Sí. sacar esos temores de nuestra vida. Estamos en el año de la recompensa. Y este año es donde Dios va a pagar a cada uno según fuere su obra. Pero si nuestra obra fue no creer por un miedo, no, hombre, no vamos a poder alcanzar las bendiciones. ¿Y sabe qué es lo más terrible de todo esto del miedo? Que vamos a ver que todo el mundo alcanza las bendiciones, y nosotros no las podemos alcanzar. Y de ahí nos preguntamos por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no me bendice Dios? Ajá, si uno mismo. ¿Por qué Dios se olvidó de mí? ¿Verdad? Sí. Y no es que Dios se haya olvidado de ti, Dios te mandó la promesa, pero el problema fue que no le creímos por el miedo. Y yo creo que el miedo como que brota así, ¿verdad? Sí. O es algo que está excelente, en uno, excelente o no esa sé, aportación. porque aunque tú digas sí lo recibo, sí lo creo, pero hay algo que tal vez solo por el momento lo dices sí, pero después como que te olvidas. Es que está ahí porque es un sentimiento que está arraigado en el alma a causa de una experiencia pasada. Y entonces esa es una raíz que está ahí, que hay que desarraigar. Es una planta que el Padre no plantó y que hay que desarraigarla. Porque tú bien decís, yo puedo decir amén a las promesas de Dios, pero cuando ya toca que ir por la promesa, conquistar la promesa, viene el miedo. ¿Qué dijeron aquellos 10 espías? Somos pequeños, somos como langostas a la par de los gigantes, regresémonos a Egipto porque no podemos conquistar esta tierra. Y entonces Josué y Caleb dijeron, no, lo único que necesitamos es agradar a Dios y Dios nos va a dar esa tierra. Pero ellos el miedo ya los hacía ver como langostas, imagínate eso. No, y fíjate que es terrible porque el miedo, te puedes acostumbrar a vivir siempre con el miedo. Sí, eso es terrible. Que eso sea algo normal, como que si fuera parte de ti. Y te vas acostumbrando, como que te vas acomodando también. Sí. ¿Ya? Y no está bien, pues, de que uno viva con ese miedo, sino que al contrario, hay que desecharlo, ¿va? Sí, por eso es que hoy estamos hablando de estos miedos para que podamos despojarnos. Ya no podemos vivir con miedo.
Ya no podemos andar con miedo, imaginándonos cosas, imaginando que hablan de nosotros, imaginando que nos va a suceder esto, imaginando que nos va a suceder lo otro. ¿Por qué nos imaginamos solo lo malo? Porque tenemos miedo. ¿Por qué no nos podemos disfrutar estar en un lugar y rápido nos queremos ir a nuestra casa? Porque hay un miedo. ¿Por qué andamos huyendo de cualquier lugar a donde vamos? Porque hay un miedo, y el miedo no nos va a dejar alcanzar la bendición. Te hace inestable. Te hace ¿verdad? inestable. Inseguro también. Ahora, leamos otro personaje de la Escritura, y con este nos vamos a quedar en unos minutos, que se llama Jacob. Dios mío, Jacob fue un hombre lleno de miedos. Entonces empecemos a ver acá. Entonces Jacob, Génesis 31:31. 31. Ajá. Entonces Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Ok, notemos el contexto acá. Aquí Jacob andaba huyendo de Labán, y Jacob ya tenía 4 mujeres, ¿verdad? Raquel, Lea, Silpa y Bilha. Pero notemos algo, que Jacob había trabajado y tenía derecho a lo que él tenía. Había trabajado 20 años para Labán. Labán era demasiado injusto con él, y Jacob le tenía miedo a Labán. Por eso es que nunca se atrevió a enfrentarlo y a decirle: ¿por qué me estás cambiando el salario cada vez que se te da la gana? Y entonces él, como tenía miedo, no lo confrontaba. Y cuando no se anima a alguien a confrontar a la injusticia que le están haciendo, lo que hace es huir, es escapar. Y entonces Jacob tomó a sus mujeres y calladito se fue de la casa de Labán. Y entonces Labán empezó la persecución, y Labán le dice: ¿por qué te fuiste de mi casa? ¿Por qué no tuviste el valor de decirme que te querías ir? Porque él tenía miedo. Y entonces él le respondió: ¿sabes qué? Lo que pasa es que tuve miedo de que me quitaras a tus hijas. Pero ¿cómo te lo van a quitar si él trabajó por las hijas? El derecho que él tenía ahí. Entonces hay mucho pueblo de Dios que siente miedo a perder lo que Dios le ha dado. Pero ¿por qué sentir ese miedo? Si Dios te lo dio, Dios no te lo va a quitar, a menos de que tú falles y que lo entregues. Pero ¿por qué siempre salir huyendo? ¿Por qué siempre salir por la puerta de atrás? Es como cuando una persona llega a la congregación y llega por la puerta de enfrente, y se le recibe y pide que oremos por él porque se quiere quedar aquí en casa y aquí quiere crecer, y cuando uno siente se van sin decir nada, dejan de contestar el teléfono, dejan de contestar los mensajes. ¿Por qué? Por miedo. Andan huyendo de todos lados, o como aquellas personas que a donde quiera que van tienen problemas. Por ejemplo, hacen negocios con una persona, tienen problemas. Hacen negocios con otra persona, tienen problemas. Con todo mundo tienen problemas, y de todo mundo huyen, y de todo mundo ellos se creen la víctima. Sí, yo creo que es de confrontar, ¿verdad? Sí. O enfrentar, mejor dicho, Sí. la situación, lo que estás viviendo, porque es muy fácil salir huyendo e irte. Pero yo creo que son puertas que vas dejando ahí abiertas, Sí. que tú tienes que cerrar, porque si no el enemigo se aprovecha también ahí, y muchas veces por el qué dirán o por el que te quieran avergonzar, Sí. tú no hablas o no dices: mira, pero esto, no te defiendes también, y tal vez tú no tienes la culpa y hasta te pueden ayudar, pero el mismo miedo te hace de que te vayas y que tú quedes mal visto, Sí. ¿ya? Entonces es necesario que cuando sucedan cosas, enfrentar la situación siempre en el vínculo de la paz, ¿verdad? Sí, Y claro. si tienes que defenderte, pues defiéndete, y si tú eres culpable, pues reconocer, ¿verdad? Pero no está bien que a todo le huyas, que te vayas y que sin dejar ninguna huella, ¿va? O Sí, por lo menos decir me voy, o cosas así. Sí. ¿verdad? No, y nota otra situación importante. El miedo te afecta la personalidad. La personalidad de lo que tú eres. Entonces, cuando una persona huye sin decir lo que siente en su corazón, es porque tiene un miedo, ¿verdad? Y él dice: no, yo no tengo miedo. Bien, tiene miedo, por eso es que huye. Y te Ajá. cierra las puertas, Y te y cierra- eso es algo dejas importante. un mal concepto Eso es algo también, importante. ¿verdad? Eso es Porque, algo muy importante. ajá, porque tú mismo te la cierras. ¿Por qué? Por tu actitud, el no reconocer, ¿verdad? Y el no enfrentar la situación que puedas estar viviendo, ¿no? Sí, terrible todo eso. Mira, ahora sigamos viendo a Jacob. Mire cómo el miedo lo estaba afectando. Ahora miremos Génesis 32:11, ¿qué dice? Ajá.
líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Aquí nuevamente Jacob huyendo, solo que ahora ya estaba huyendo de su hermano Esaú. De su hermano Esaú llevaba 20 años de andar huyendo. No podía arreglar la situación familiar, que el problema familiar que ellos tenían no lo podían arreglar, andaban huyendo. Y qué terrible es cuando uno tiene problemas con la familia, entre la familia, que hay un cumpleaños, que hay un almuerzo y uno no va porque allá va a estar la otra persona, ¿verdad? Y no va, no porque uno no quiera ir, o no va porque simple y sencillamente le tiene miedo a enfrentar el carácter de la otra persona y ponerse a cuentas. Ahora, aquí vemos algo muy, muy tremendo, que Jacob reconoce que toda su vida le tuvo miedo a Esaú, pero le tuvo miedo a su mano, le tuvo miedo a su fuerza, porque recuerden que ellos eran gemelos, pero Esaú era un diestro cazador y Jacob era un hombre de caza. Ahora, yo quiero ver esta porción de la palabra desde otro ángulo, ¿verdad? Sabemos de que nos han enseñado que Jacob se quedaba en casa porque era un hombre íntegro. Perfecto, así es, pero solo déjeme verlo desde este ángulo. ¿No será que Jacob se quedaba en casa porque era un gran miedoso, ¿verdad? Y le gustaba siempre estar al cuidado de la mamá, y su hermano no tenía miedo y por eso andaba en el campo y era un hombre cazador. Y Jacob miraba cómo Esaú era tan fuerte que con su mano pues mataba a los animales, ¿verdad? Y entonces él toda la vida por eso salió huyendo, porque hermano le tenía miedo, y él reconoce y le dice al Señor: Señor, líbrame de mi hermano. ¿Pero por qué te voy a librar?, le dice el Señor. Porque le tengo miedo. Ahí empezó a reconocer Jacob el gran miedo que él sentía, hermanos amados. Entonces no puede ser que andemos huyendo por miedo. ¿Por qué le tienes miedo a la persona que te golpeó? ¿Por qué le tienes miedo a la persona que te ha lastimado? Está bien, desgraciadamente te golpeó, te ofendió, pero no le tienes que tener miedo. Si hay alguien que está abusando de ti físicamente, emocionalmente o sexualmente, tienes que denunciarlo a las autoridades. Si es en la iglesia, habla con tu pastor, pero si desgraciadamente es tu mismo pastor el que está haciendo eso, pues habla con tus padres o con cualquier otra persona, pero no te puedes quedar callado, porque si te quedas callado vas a permitir que sigan abusando de ti. Por eso es que existen el bullying en las escuelas, ¿verdad? Porque hacen burla, hacen mofa y golpean. Entonces, si alguien te está violentando, si tú le tienes miedo a alguien, tú tienes que ministrarte ese miedo, porque no te va a dejar avanzar, no te va a dejar prosperar. Ojo, Jacob aquí era próspero, corrijo, no te va a dejar disfrutar la prosperidad que Dios te ha dado. Exactamente. Porque no te sientas amedrentado si le tienes miedo a alguien. No es momento de quedarse callado, es de hablar y decir: hey, me está pasando esto y esta situación en la universidad, en la escuela, en la misma iglesia. Tal vez un líder está abusando de ti verbalmente, te está haciendo sentir mal. Tú tienes que hablarlo, porque si no te va a impedir alcanzar las bendiciones. Y Dios no quiere que hagamos eso, sino que Dios quiere que podamos nosotros disfrutar todas aquellas cosas por las cuales hemos sido alcanzados, pues, ¿verdad? Terrible todo eso, ¿verdad? Sí, muy terrible. Y todo eso se está viendo ahorita en este tiempo. Sí. Hay tanto abuso. Tanto abuso. ¿Ya? No solo físicamente, sino que emocional también, ¿verdad? sí. Por eso es que aquí le dice él: yo le tengo miedo a la mano de mi hermano. Si es grosero, vieras cómo me pegaba cuando éramos pequeños, me agarraba a coscorrones. Sí, ¿verdad? te humillan, Sí, te avergüenzan, vieras te cómo hacen me sentir empujaba. inferior. Sí, Ajá. me quitaba mi comida. Y tú, porque no lo conoces, Dios, pero yo sí lo conozco. ¿Y por qué nunca le dijo a los padres? Tenía miedo Por eso de que no le podían, tal vez que tenía miedo a que no le creyeran, Sí. porque me imagino que también como que había preferencia ahí. No, Ya. de hecho, el papá prefería a Esaú y la mamá prefería a Jacob, pero ahora notemos una cosa: por eso es que Jacob todo lo hacía en escondidas, hermano. Se le robó su bendición a Esaú en escondidas de Esaú. Sí. Entonces, el miedo hace que tú te veas mal, que tú tienes derecho a ser feliz, pero el miedo te lleva a que todo lo obtengas por la vía del ocultismo, por la vía de lo ilegal.
y eso te hace ver mal. Y no te lo puedes disfrutar Sí. porque andas en escondidas. Sí, porque si tú tienes miedo y tienes una bendición, todo el mundo va a decir, pero lo obtuvo robando. Ajá. Y lo obtuviste robando porque O de otra tenías manera. miedo. Ujú. Y Dios no quiere que sea así. Wow. Terrible. Aleluya. Sigamos avanzando porque ya nos avanzó el tiempo también. Génesis 32:7. Mire, otro miedo de Jacob. Dileámoslo. Dice que entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió la gente que estaba con él, las ovejas, las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Mira, el miedo a lo que te lleva a dividir, a tomar decisiones terribles, ¿verdad? Porque aquí Jacob dice, vamos a dividir y Dios no nos manda a dividir. Es como aquellas personas que tomaron malas decisiones y ahora el banco les está cobrando y entonces se sientan entre cónyuges y por el miedo dicen, yo me voy a ir a los Estados Unidos. Tú quédate acá, yo te voy a mandar dinero y paga la deuda. Y se va huyendo a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se consigue a otra persona y empiezan ya los problemas, ¿verdad? Sí, y se divide la familia. Se divide la Ya. familia. Entonces y empezó Jacob a querer luchar por sus propias fuerzas. No se apoyó en su familia. Entonces el miedo hace que tú quieras luchar por tus propias fuerzas, que tú quieras buscar a Dios por tus propias fuerzas, que tú quieras buscar la salida por tus propias fuerzas, y Dios no quiere eso de nosotros. Y muchas veces en los matrimonios, ya me pasé los matrimonios, ¿va? Ujú. Pero hay división. ¿Por qué? Porque hay temor a decirle la verdad al cónyuge. Sí. ¿Ya? Entonces prefiere mejor callar y a que se divida el hogar, o en ese caso hasta pueden llegar hasta la separación, ¿verdad? Por el mismo temor a no poder hablar o enfrentar Sí. cualquier Entonces, cosa que puedas estar atravesando. ojo con la división, hermano. No le demos lugar a la división. Ahora, mira qué tremenda decisión, pero qué terrible. No solo dividir ya estaba malo, sino la forma en que lo hizo fue peor aún. ¿Verdad? Miremoslo acá, por favor. Génesis 33:1. Y alzando Jacob los ojos, miró, y he aquí, Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Ajá. Y puso a las siervas con sus hijos delante, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Mira qué injusticia. El miedo te hace ser injusto de una manera terrible. ¿Por qué? Porque vino Jacob y dijo, muy bien, si Esaú va a matar a alguien, que primero mate a Silpa y a Bilha, que eran las 2 esclavas, las 2 concubinas, que los mate con sus hijos. Qué terrible. Está bien que no amaba él a Bilha y a Silpa, pero habían sido sus mujeres y les había dado hijos. Ellas le dieron hijos a Jacob. Por lo menos merecían un respeto, por lo menos merecían que él dijera, mira, yo no te amo, pero tú me lavas la ropa, haces la limpieza, trabajas en la casa y aún así me diste hijos. Entonces, no, yo voy a ir al frente. No, que él dijo, no, que vayan ellos al frente. Y después fue más injusto aún, porque puso a Lea, que ya era su esposa legítima, su primera esposa. Y le había dado su primer hijo varón, 4 hijos varones les había dado, Rubén, Simeón, Leví y Judá, y la puso después, y dijo, bueno, si matan a Bilha, matan a Silpa y a sus hijos, después que maten a Lea. Y entonces, Dios mío, le había dado el primogénito, y él mira lo que hace. Y de último dice, voy a poner a Raquel, a la que yo amo, y a mi Josecito, al que le tengo la túnica de colores. Terrible, hermano, terrible. Por eso es que a José lo odiaban sus hermanos, pues. Porque, era un cobarde prácticamente. pues prácticamente había actuado como un cobarde Jacob. Por eso es que, él, y su misma división que él formó en el hogar, hizo que sus hermanos años después vendieran a José y lo quisieran matar y le hablaran con desdén, le hablaran desagradablemente. Y es que nosotros debemos de entender que el miedo nos lleva a tomar decisiones terribles. Y por último se había puesto él. No, y hay muchos casos en que los padres de familia no tienen el valor, digamos, como para enfrentar la situación y ponen a sus hijos, Sí. ¿ya? Cuando ellos no tienen por qué hacerlo, sino que son los padres, pues,
los que tienen la responsabilidad de enfrentar la situación y no poner a sus hijos como que O- de carnada. Sí, o ponen a los hijos a ir con los papás a pedirles dinero, ¿verdad? Para que los papás se apiaden o los hermanos y den, ¿verdad? Terrible eso. O llega alguien a cobrar a la casa, ya bien enojado, y el esposo, como no tiene el valor de salir a enfrentarlo, le dice a la esposa, sal tú, te delego para que vayas a hacer esa actividad. Y entonces ahí está lo terrible de la situación. Qué terrible es el temor, ¿verdad? No me quisiera ir sin leer el último, perdóneme, sin leer el último. Yo quisiera que pudiéramos leer Primera de Samuel 15:24 y aquí vamos a cerrar el programa. ¿Cómo dice? He pecado, reconoció finalmente Saúl, sí he desobedecido tus instrucciones y el mandamiento de Jehová. Le tuve miedo al pueblo y les dejé hacer lo que quisieron. Tremendo, mire, el miedo es tremendo. Saúl tuvo miedo y dejó que el pueblo hiciera lo que quisiera. A ver, ya para cerrar, yo de mi parte voy a ser el primero en cerrar el mensaje. Podemos como padres de familia tener miedo a perder a nuestro cónyuge, perdón, a perder a nuestros hijos y les dejamos hacer lo que quieren. O como cónyuges tenemos miedo a perder a nuestra pareja y por eso le dejamos hacer lo que quiera. Y entonces eso tenemos que entender que tiene una raíz que se llama miedo. Y por eso es que ofenden, lastiman, dañan, porque se les ha dejado hacer lo que ellos quieren y por miedo a perderlos. Y entonces tenemos que entender que eso no viene de parte de Dios. Ahora, uno como ministro también puede tener miedo de dejar que las ovejas hagan lo que quieran, sin nosotros pararnos en la brecha y decirles lo que está mal o lo que está bien, según la palabra del Señor. Entonces, por eso es que es importante que nosotros nos despojemos del miedo para que podamos tomar las decisiones correctas y podamos alcanzar las promesas de parte de Dios. Sí, yo creo que si tú te llenas del amor de Dios, tú vas a poder ser libre de esos temores, de esas fobias, de esos trastornos que pudimos haber leído aquí al principio, ¿verdad? Sí. Entonces, la clave es llenarnos del amor de Cristo, el amor de Dios, porque eso va a cubrir multitud de faltas, de pecados, de debilidades, de vacíos, todo. Entonces, y si tú te sientes de que tal vez no puedes solo, busca ayuda también, Sí. porque puede ser que también necesites alguna ministración versus liberación, ¿verdad? Y reconocer cuál es la debilidad, cuál es el temor, cuál es el miedo que te está agobiando para que tú puedas ser libre y que con la alegría y el gozo tú puedas recibir las bendiciones que el Señor tiene para tu vida, porque tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a alcanzar todo aquello por lo cual el Señor te ha alcanzado. Así que no todo ha terminado acá. Tú no estás solo, el más grande está contigo. Yo sé que Él te va a ayudar para que tú puedas salir adelante. ¿Y cómo vas a salir también? Con la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a darte ese valor para poder seguir adelante. Y como dice su palabra en Filipenses, ¿verdad? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y yo sé que el Señor te va a ayudar para que tú puedas salir adelante. Amén. Recordemos que el perfecto amor echa fuera todo temor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos el próximo martes en punto de las 10:30 aquí en nuestro programa Conversando de la Palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima. Bendiciones.